Muy buenas noches, aquí estamos como cada viernes en Iglesia en Galicia. Intentaremos acercarles la actualidad y la realidad de las diócesis gallegas. Sin más, comenzamos adelantando los temas del programa de hoy en nuestro sumario. El obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, publicó su primera carta pastoral con motivo del Año de la Fe. La Iglesia celebrará el sábado 2 de febrero la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Las delegaciones de Manos Unidas inician en febrero el punto álgido de su campaña anual. La Catedral de Santiago reivindica la fe cristiana con una nueva exposición temporal. Las humedades de la Catedral de Lugo hacen necesaria la restauración del altar de San José. Y hoy entrevistaremos a Sor Ester, de las Hijas de la Caridad, la congregación que regenta la cocina económica de Santiago de Compostela. Manuel Blanco dedica hoy su editorial a la vida consagrada. Las expertas manos de unas monjas pueden confeccionar los mejores dulces del mundo. Mañana, día 2 de febrero, celebramos en la Iglesia la Jornada de la Vida Consagrada. Celebración esta que va más allá de una mera cuestión de repostería. Se trata de personas que han recibido una llamada a vivir el Evangelio de un modo propio. Yo no sé qué habrá visto Dios en ellos, pero estoy seguro de que son su ojito derecho. Santuario ourensano de as ermitas, hermana Madre Tierra, que dicen los franciscanos, estudiar en la compañía de María, comprar unos dulces en las Clarisas, cantar gregoriano cos monxes de Sobrado. Todos estos conceptos nos suenan porque Jesús resucitado ha querido plantar su tienda entre los hombres de múltiples maneras. Los consagrados, ellos y ellas, han mirado de frente a los agobios del mundo y se les han reído en la cara, libres. Por eso, para vivir sin estorbos, han aceptado ser los íntimos de Dios, en pobreza, castidad y obediencia. Suelen llevar vidas pletóricas de paz, sacrificios, sabiduría, cuestas de enero y preocupación por los demás. Expertos en oración, juventud, necesitados, liturgia, ancianos. Parece como si hubiese el Espíritu Santo suscitado especialistas para la buena salud de su Iglesia. Ovejas negras aparte, que esas las hay en todos los sitios, en estos tiempos de fraude, crisis y corrupción, debo decir que nuestros religiosos y religiosas son un remanso de fe y optimismo, de austeridad y de olvidarse de tonterías para centrarnos en otro modo de vivir, al estilo de Dios, sin frustrar su proyecto de fraternidad universal. Dice el refrán, la buena vida cuesta, hay otra más barata, pero no es vida. Por eso los consagrados y las consagradas han dejado a un lado existencias superficiales, para amar a Cristo sin reservas, en profunda gratitud y entregados a la Iglesia. Pues los consagrados son verdaderos testigos del Evangelio. El obispo de Ourense publicaba estos días su primera carta pastoral con motivo del Año de la Fe. Lleva por título Querer creer. En ella, Monseñor Lemos realiza un análisis de la sociedad actual, planteando los retos de futuro de la Iglesia y dando algunas claves del camino de la nueva evangelización. Esta primera carta pastoral del obispo de Ourense la dirige a todos los creyentes de esta diócesis, de profundas raíces católicas, y también a los que se han alejado de la vida eclesial, con el deseo de que sea un vehículo para la difusión y el fortalecimiento de la fe. El título elegido por Monseñor Leonardo Lemos para esta carta pastoral, Querer creer, incide en que no basta con tener razones para creer, sino que es necesario querer hacerlo y que en nuestra vida cotidiana se refleje el compromiso que brota de la fe. Tras realizar un análisis de la sociedad actual, en la que el silencio sobre Dios se ha convertido en una especie de pacto social, una postura políticamente correcta, y en la que hablar positivamente de la Iglesia Católica está mal visto, el obispo de Ourense aborda el proyecto de reestructuración de la diócesis que se está poniendo ya en marcha a través de la creación de unidades pastorales.
En esta carta pastoral hay además palabras para los jóvenes, niños, sacerdotes, seglares y para la familia. También a los religiosos y religiosas dedica Monseñor Lemos palabras de ánimo, cercanía y gratitud. Antes de celebrar esta tarde con ellos el Día de la Vida Consagrada en la Catedral, Monseñor Lemos les recordaba también en el mensaje para esta jornada que ellos son esos faros que dan luz en medio de nuestras ciudades, villas y aldeas. Por iniciativa del Beato Juan Pablo II, cada año, coincidiendo con la fiesta de la Presentación del Señor, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. En este día tenemos presente la labor y dedicación de todos los consagrados, que son un don de Dios a la Iglesia y a la humanidad. El lema escogido para la celebración, este año de la Jornada Mundial por la Vida Consagrada, está íntimamente relacionado con la convocatoria del Año de la Fe. En esta ocasión se insta a los consagrados a renovar con entusiasmo su promesa y a reavivar con alegría la comunión y el testimonio de Cristo en la misión evangelizadora. Con motivo de esta jornada, los obispos de las diócesis gallegas han publicado sendas cartas pastorales en las que reflexionan sobre la vida consagrada y la importancia que su misión tiene en la Iglesia y en el mundo. Los consagrados son, con su vida y su misión activa o contemplativa, signo vivo de la ternura de Dios en la sociedad. La entrega sin reserva a los hermanos en las escuelas, hospitales, geriátricos o en cárceles son testimonio de la fuerza transformadora de la sociedad. La labor de los contemplativos es, además, ofrecimiento de la cercanía de Dios al mundo a través de la oración. En la diócesis de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco presidirá una Eucaristía para celebrar esta jornada, el sábado día 2 a las 5 de la tarde en la Catedral. Por su parte, ese mismo día, el obispo de Tui Vigo presidirá la celebración a las 5 de la tarde en el Colegio Miralba de las Jesuitinas en Vigo. Y en la Concatedral de Ferrol, la Eucaristía de esta jornada será a las 7:30 y estará presidida por Monseñor Sánchez Monje. Con esta celebración, toda la Iglesia reconoce y agradece la gran aportación que los consagrados hacen a la nueva evangelización al vivir en estado permanente de conversión y al asumir el Evangelio como punto constante de referencia en su vida. Manos Unidas llevan más de 50 años luchando contra el hambre, la pobreza y las injusticias, trabajando por el progreso de los pueblos empobrecidos y el desarrollo integral de las personas. Bajo el lema No hay justicia sin libertad, esta ONG inicia ahora su campaña número 54, centrada en la promoción de la igualdad entre sexos. La promoción de la mujer forma parte de la propia identidad de Manos Unidas. Este año su campaña de sensibilización se centra en el tercer objetivo del milenio: promover la igualdad entre sexos y el empoderamiento de la mujer. Manos Unidas sempre apostou pola muller desde o inicio da primeira campaña por dúas razóns. Primeiro, porque a muller a feminización da pobreza é unha realidade. A pobreza, como decimos nós, ten rostro de muller. Segundo, porque creemos que a muller é o mellor axente de desenvolvemento que podemos ter. Se unha nai ten para comer, comen os fillos como o marido. Se unha muller aprende a ler, nunca permitirá que os fillos ou fillas non podan aprender a ler. En el marco de esta campaña, Manos Unidas organiza cada año distintas actividades a principios del mes de febrero. Esta vez, las delegaciones gallegas de la organización acogerán a la paraguaya Marta Machain Singer, que realizará diversas conferencias. Ela é a nosa contraparte en Paraguai, nos proxectos que temos en Paraguai, e viu falar de que a través polos camiños da solidaridade pode pasarse da pobreza á autosuficiencia. Traballa con asociacións de mulleres no rural e na periferia das grandes cidades onde son os cordóns de pobreza, en educación alternativa e tamén en dereitos humanos. El ayuno voluntario es otra de las citas imprescindibles de Manos Unidas en estas fechas. Un acto simbólico que invita a reflexionar sobre el reparto de los alimentos en el mundo. Ayunamos una vez al año los que podemos comer siempre y se pide que reflexionemos sobre tantos millones de personas que tienen que ayunar obligatoriamente todo, siempre. Entonces ese es el simbolismo y la filosofía del Día del Ayuno Voluntario. Finalmente, el sábado 9 y el domingo 10 de febrero se realizará en todas las iglesias de España la colecta a favor de Manos Unidas, dinero que será destinado a financiar los proyectos de desarrollo que apoya la ONG en el tercer mundo.
La Catedral de Santiago inauguró ayer por la tarde su nueva exposición temporal, Creo, una muestra marcada del Año de la Fe que presenta la fe cristiana a través de una selección de obras de arte. En la nueva exposición temporal de la Catedral de Santiago, las obras no fueron escogidas al azar. Cada una quiere representar una parte concreta del credo cristiano, una bella visión de la fe cristiana narrada en madera, piedra y óleo. Creo. ¿Y en qué creo? Pues quien recorra esta exposición sabrá en qué cree un cristiano. Y queremos ayudar a que un peregrino, cuando la recorra, también pueda ir diciendo detrás de cada panel: en esto también creo yo, esta es mi fe. Así, las obras de arte cumplen el objetivo con el que fueron diseñadas, una catequesis en piedra que pone en valor la Catedral de Santiago como testigo del Año de la Fe. Una contemplación de los misterios de la fe, desde la excelsa expresión que es el arte que los plasma valiéndose del genio del hombre, y la inspiración iluminada por el mismo misterio al que se aproxima desde la belleza. Hay un relieve en piedra de Adán y Eva, está el Cristo de marfil del oratorio del arzobispo Rajoy, también la Virgen del Perdón de la Capilla de la Comunión, piezas muy diferentes que quieren representar cada una parte concreta del credo cristiano. Y es que cada una de ellas se va refiriendo a uno de estos apartados del credo. Entonces, pues desde el Dios Padre con la represión de Adán y Eva, el Dios Hijo, es decir, a Jesús, con el nacimiento, la figura de la Virgen María, la pasión, la muerte, la resurrección, la redención y después el Espíritu Santo, sobre todo simbolizado en la Eucaristía y en las representaciones de la Trinidad. Pero la estrella de la exposición son los 12 óleos sobre cobre que actúan como hilo conductor de la exposición, ilustrando cada uno de los apartados dogmáticos del credo cristiano. El altar de San José de la Catedral de Lugo está pasando durante estos días por un proceso de restauración. Se trata de un altar de madera que se vio afectado por los problemas de humedad que sufre la catedral, los cuales dañaron su base e hicieron necesaria su restauración para evitar un mayor deterioro de la obra. La restauración del altar de San José es una continuación de las obras de restauración de la Catedral de Lugo que ya habían comenzado con la recuperación de la fachada principal del templo y la bóveda de la capilla mayor, considerada uno de los mejores conjuntos pictóricos del barroco gallego. Ahora las humedades de la iglesia hicieron necesario intervenir sobre el retablo de San José. En principio hay unos problemas bastante importantes de estructura. En la parte baja del retablo pues hay mucha humedad, lo que ocasionó fue la pudredumbre de la parte baja y entonces estaba descolgado. El altar de San José está situado en un lateral de la girola de la catedral y es una obra de los artistas compostelanos Manuel de Prado y Luis Antonio Puente. Autorizada por la Dirección General de Patrimonio, esta recuperación pretende salvar esta obra de estilo neoclásico y evitar su deterioro. Empezamos por esos problemas estructurales, sanear toda esa parte baja y buscar ahí un punto de apoyo y buscar una solución a eso. Se va a hacer una limpieza química de los barnices oxidados y de posibles repintes para recuperar la policromía original. La imagen policromada de San José, que por el momento está retirada del altar, fue realizada en 1804 por el escultor Francisco Rivera Maena, reconocido artista de la Escuela de San Fernando que cuenta con numerosas obras en Lugo. Si el proceso de restauración transcurre según lo previsto, esta figura estará nuevamente en su retablo original en un par de meses. Pues el día 2 de febrero celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, coincidiendo con la festividad o la celebración de la presentación del Señor en el Templo. Con este motivo hemos invitado a una hija de la caridad que comparta un ratito de este programa con nosotros. Ella es Sor Esther Seoane. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Hija de la caridad, San Vicente de Paúl y Luisa de María. ¿Por qué? ¿Por qué uno se decide hacerse hija de la caridad? Bueno, yo creo que es una decisión que todo el mundo tiene que tomar en un momento de su vida, por una vocación u otra. Yo, bueno, creo que en torno a los 14 años, pues me identificaba mucho con mis profesoras, que eran hijas de la caridad, sobre todo con una, ¿no?, que la veía pues una persona muy clara, muy directa, muy viva. Y entonces, bueno, pues a partir de ese momento, pues yo hice una vida normal, estudiando, pero siempre tenía eso detrás, hasta los 21 años en que tomé la decisión
es una llamada y bueno, que pide una respuesta que hay que dar. Sor Esther, cuéntanos un poco cuál es el carisma de las Hijas de la Caridad. Bueno, pues mira, San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillá fundaron a las Hijas de la Caridad en Francia en el 1633 y el fin principal para que fundaron a esta compañía es para servir a los pobres en Jesucristo y a Jesucristo en los pobres. Era un tiempo de mucha pobreza, de mucha miseria en Francia y había muchas congregaciones pero que estaban en los conventos, en los monasterios. No se estilaba de que una religiosa, una hija de la caridad, una persona consagrada, estuviese en la calle, entre los pobres principalmente. Y Vicente de Paúl y Luisa de María tenían esta inquietud de servirles, de atender a la miseria de aquel tiempo que era muy grande. Y fundaron la Compañía de las Hijas de la Caridad. Y bueno, los campos de actuación que tenéis en la actualidad son inmensos. Es un abanico que va desde la infancia, de la primera infancia hasta la ancianidad. Es decir, nosotros pues atendemos a la persona en todos los estadios de la vida, en el momento del nacimiento, el crecimiento, la educación, pues la enfermedad, los hospitales, los centros de salud y luego, por supuesto, en el momento de la ancianidad y en todas las circunstancias, ¿no? Pues como por ejemplo yo en un comedor social, en un centro de día, pues personas que están en una situación, digamos, de marginación, que están desenganchados totalmente de la vida de trabajo, de la vida familiar, de la vida social. Sor Esther, lo has dicho así un poco en abstracto, es decir, que atendéis a todas las personas a lo largo de su vida, en todos los estadios. Pero pongámosles nombres, porque hablabas de la cocina económica aquí en Santiago, también regentáis el comedor San Froilán en Lugo, por ejemplo. Sí. Danos algún nombre más para que la gente pueda identificar, pues este centro es de las Hijas de la Caridad. De Galicia, bueno, pues por ejemplo atendemos en Galicia, en Lugo, la provincia de Lugo tiene 2 centros para discapacitados y discapacitados profundo, Mondoñedo, el centro de Mondoñedo, San Pablo se llama, y el centro San Vicente de Lugo. En ambos se atienden a jóvenes y personas ya en edad adulta y ancianos incluso que son, bueno, pues dependientes totales. Luego pues hay otros centros educativos, concretamente en Lugo está el Colegio de la Milagrosa, en Santiago está el Colegio de las Huérfanas, en Mondoñedo, perdón, en Ribadeu el Colegio del Sagrado Corazón, pues por ejemplo en El Grove hay un centro de educación infantil, en la Isla de Rosa una guardería, es decir, hay centros educativos, centros asistenciales, comedores, bueno, pues el de Santiago, está también en Vigo, hay un comedor, hay otro comedor en Marín, bueno, pues digamos que prácticamente todos los comedores sociales en Galicia, Asturias, León, que es la provincia canónica, y en España están atendidos por las Hijas de la Caridad. Sí. Tenías claro que querías ser religiosa de vida activa. Bueno, pues sí, yo soy pues movida, soy activa y entonces, bueno, pues la verdad que la acción pues me engancha, ¿no? De todas las maneras, Vicente de Paúl nos quería contemplativas en la acción, no es hacer, no es el activismo, sino el servir, pues con esa dimensión trascendente, con esa dimensión espiritual de ver en el otro, en la persona, a Cristo, porque Él nos ha dicho, ¿no? Todo lo que hagáis a uno de los más pequeños, a mí me lo hacéis, a mí me lo hicisteis. Una vez al año la Iglesia tiene muy presente la vida consagrada, un poco a los religiosos de vida activa y también a los de contemplativa, que a veces podemos pensar que están un poco más apartados de la realidad y del mundo, pero bueno, yo creo que si no rezasen por nosotros... No, y están muy enterados. De hecho, cuando uno acude a un monasterio, bueno, yo concretamente tengo la experiencia de ir a visitar a una monja y habla ella mucho más y tiene a veces mucha más información que nosotros, porque claro, los que estamos aquí en la vida activa, pues estamos muy ocupados y ellos, pues, y por otra parte quizás interioricen más, tomen más conciencia de la realidad y la asimilan y la conocen. Están muy enterados y por supuesto, pues sí, esa dimensión orante, pues también, o sea que les hace pensar, les hace tenernos a todos presentes, sí.
Decía que celebramos esta jornada de vida consagrada. ¿Qué significado, qué importancia tiene para vosotros? Bueno, pues yo creo que hoy hay el Día del Agua, el Día de la Vida Consagrada, el Día de los Enfermos, el Día de los Sin Techo, o sea, hay un día para recordarnos, pero bueno, todos los días son días de la vida consagrada. No obstante, bueno, pues es un momento en el que, por ejemplo, a nivel diocesano, pues hay una celebración en la que el obispo nos convoca y con él celebramos lo que somos y celebramos, en realidad, la vida consagrada es un don de Dios a la Iglesia y es, bueno, pues es como un referente. Hoy yo pensaba, ¿no?, cuando estuve haciendo ya alguna cosilla por ahí, digo, la sociedad de hoy que está, y concretamente en España, ¿no?, que estamos pues tan obsesionados por el tener, por el poder, por el placer también, ¿no? Y la vida consagrada pues representa esos otros, los contravalores, ¿no?, que es la pobreza, que es la castidad y que es la obediencia, que son valores que no niegan nada a la persona, sino que potencian pues una serie de valores que llevamos, porque la obediencia es de alguna manera poner tu voluntad bueno, pues en una actitud dialogante, ¿no? O sea, no es obedecer, no es la sumisión que a veces se entiende, sino es el compartir, el dialogar con otro y buscar lo mejor. La pobreza, ¿no?, que es una vida austera, una vida dependiente para dar más a los que lo necesitan. Y la castidad es abrir el corazón a las dimensiones del amor de Cristo, es decir, no pensar solamente en mí, en mi familia, en mi hijo, en mi marido, sino es pensar en todos, abrir el corazón a las dimensiones del mundo. Los religiosos sois verdaderos testigos del Evangelio, sois conscientes. Bueno, pues intentamos, o sea, queremos serlo, ¿no? A veces hay una visión muy negativa, ¿no?, sobre la vida religiosa. Se piensa que una religiosa es una persona que, bueno, pues que no consiguió tener un novio o que no es capaz de vivir por sí misma, o sea, que una persona que se negó a la vida, y es todo lo contrario. Por supuesto que hay de todo tipo, ¿no? Podemos encontrar experiencias que nieguen esto que yo estoy diciendo, pero por supuesto la vida religiosa, la vida consagrada, si es algo, es una donación y es un don de sí mismo, y para donarse hay que poseerse, hay que tenerse, hay que ser persona. Entonces, bueno, pues es poner la vida, poner tu libertad, que la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino hacer el bien mejor, y eso es lo que intentamos desde la vida consagrada. Una pregunta muy fácil, ¿eres feliz? Pues sí, yo creo que todo lo feliz que se puede ser, porque en esta vida no hay nada en plenitud, pero yo sí me levanto cada mañana pues con deseos de hacer mi trabajo, y bueno, pues al final del día pues encuentro que ha habido muchas deficiencias, que bueno, pues he metido la pata, me he enfadado, he tratado a veces mal a la gente cuando nuestro objetivo es servirles, es ser vehículo de la ternura de Dios, es ofrecer lo que, bueno, pues de alguna manera todo el mundo le ha negado, ¿no? Y ellos mismos se han negado, porque la felicidad la hay que trabajar, ¿no? Pero bueno, pues encuentro eso, muchas deficiencias, pero yo duermo, casi siempre duermo tranquila. A veces me despierto pues pensando en alguna cosilla que digo, venga, esto ya es pasarse, ¿no? Pero bueno, pues hoy creo que todo lo feliz que uno puede aspirar a ser. Yo no sé cómo estáis de vocaciones en las Hijas de la Caridad. Pues mira, estamos mal, francamente estamos mal. Yo pues digo que es una pena, ¿no?, que realmente es una vida que pide mucho, pero que al mismo tiempo da mucho. Y hoy pues los jóvenes, es verdad que hay muchas formas de hacer el bien, muchas formas de comprometerse. Antes quizás el ser enfermera, el ser maestra, para poder servir a los demás, pues se valía muchas veces, ¿no?, de la vida consagrada para esto, y hoy pues la gente lo puede realizar. De todas las maneras, pues claro, es una vocación, es diferente, o sea, y bueno, quizás la gente tiene miedo a perder libertad, a perder poder. Bueno, realmente pierdes para ganar, o sea, perdemos. Yo no tengo un coche mío, no tengo un piso, no tengo mi tiempo, no puedo disponer libremente de él, pero por otra parte, pues cuando lo he donado todo, pues encuentro que tengo esos espacios, tengo esos medios y los utilizo
claro, para un fin que es diferente al que yo los utilizaría si yo no tuviese una vocación a la vida consagrada. Bueno, pues la verdad que es una vida muy plena, es una vida que da grandes satisfacciones, es una vida en comunidad, que hoy la gente está muy necesitada también de compartir con otros. Bueno, pues la vida consagrada se vive fundamentalmente en una comunidad y te ofrece mucho, también te pide mucho, es decir, todo tiene sus pros y sus contras. Hay que tener vocación, desde luego. Lo que no se puede es ser hija de la caridad o ser carmelita o clarisa si no se tiene vocación. Y para eso pues es sentir una llamada, pero hay que ponerse también en camino, es decir, hay que vivir en una clave de fe. O sea, no puedes ser hija de la caridad si no vives en clave de fe. Y eso, bueno, pues quizás es lo que nuestro mundo pues está despreciando, no está valorando suficientemente. Eso, como hay que interpretar también los signos de los tiempos, habrá que verlo. Sí. Muchísimas gracias a ti por habernos acompañado este ratito, a todas las hijas de la caridad por esa labor maravillosa que estáis haciendo día a día y en general a todos los religiosos por ese dar en gratuidad. Bueno, y a vosotros por darnos la oportunidad de compartir esto aquí en este medio. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros ahora vemos las noticias más importantes de la semana que viene en nuestra agenda. Expo Convento 2013 fue inaugurado el pasado jueves y estará en el Seminario Mayor Compostelano los días 1, 2 y 3 de febrero, en horario de 10 de la mañana a 8 de la tarde. La entrada será por la Hospedería San Martín Pinario, Plaza Inmaculada número 5. La recaudación obtenida a través de esta iniciativa, comenzada por Javier Mosquera, miembro de la Venerable Orden Tercera Franciscana de La Coruña, irá destinada a paliar las deficiencias económicas y materiales de muchos de los conventos de nuestro territorio. Con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada el día 2 de febrero a las 5 de la tarde en la Catedral, el obispo de la diócesis, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, presidirá la celebración de la Eucaristía. La Jornada de la Vida Consagrada incide sobre la importancia de vivir este año de la fe, renovando con entusiasmo la consagración, revivir con alegría la comunión y testimoniar a Cristo resucitado en la misión evangelizadora. La diócesis de Lugo organiza la peregrinación a Fátima que se desarrollará del 8 al 12 del mes de febrero. El plazo para la presentación de inscripciones finaliza el día 28 de enero. Los interesados pueden inscribirse a través de la página web de la Delegación de Juventud de Lugo. Los días 7 y 14 de febrero se celebrarán dos nuevas conferencias de la Aula Aberta que organiza el Arciprestazgo de Ferrol. Serán a las 8 de la tarde en la sede de la Fundación Nova Caixa Galicia de Ferrol y los temas girarán en torno al Año de la Fe. Intervendrán el obispo de Ciudad Rodrigo, Monseñor Raúl Berzosa, con el tema El credo que creemos y confesamos, y el obispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Manuel Sánchez Monje, con el tema La familia transmisora y educadora de la fe. La diócesis de Mondoñedo Ferrol organiza la 22ª peregrinación a Fátima. Está dirigida principalmente a jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 35 años y se desarrollará del 8 al 12 del mes de febrero. El plazo para la presentación de inscripciones finaliza el día 28 de enero. La Delegación para los Laicos de la Diócesis de Mondoñedo Ferrol organiza este encuentro de laicos para presentar, entre otros temas, las conclusiones del Congreso de Laicos que se celebró el año pasado. El obispo de Mondoñedo Ferrol presentará el acto en el que también se hablará sobre el objetivo del Plan Pastoral Diocesano, que tiene como uno de sus fines hacer de las comunidades parroquiales comunidades cristianas vivas para evangelizar. El sábado 2 de febrero tendrá lugar la Romería de San Francisco Blanco en Otameirón, que cada año organiza la Delegación de Misiones al lugar de nacimiento de este santo misionero urensano y mártir en Japón. El obispo de la diócesis, Monseñor Leonardo Lemos, preside la misa a las 12:30 del mediodía.
El jueves 7 de febrero tendrá lugar una conferencia organizada por la Delegación de Pastoral Universitaria con motivo de la celebración de Santo Tomás de Aquino. Será a las 6:30 de la tarde en la parroquia de Santiago de Vigo, a cargo del sacerdote salesiano y miembro emérito del Dicasterio Vaticano de Emigrantes Manuel Fernández, sobre fe y cultura, retos. Del 15 al 17 de febrero se celebrarán ejercicios espirituales organizados por la Pastoral Universitaria en el Monasterio de Santa María de Sobrado. El tema elegido es el camino de la fe, más en los hechos que en las palabras. Los interesados en participar deben inscribirse antes del 11 de febrero. Pues antes de irnos retomamos las palabras del arzobispo de Santiago, de Monseñor Julián Barrio, escritas en su carta pastoral con motivo de la celebración de la Jornada de la Vida Consagrada. Hasta aquí nuestro tiempo. Como siempre ha sido un verdadero placer compartirlo con todos ustedes. Volveremos el próximo viernes para seguir ofreciéndoles la actualidad de la Iglesia en Galicia. Aquí les esperamos. Feliz semana a todos.